ellos dos, juntamente con otros integrantes del Centro de Investigación en Cosmobiofísica y en su oportunidad también con el profesor Jacques Vallée y el profesor Fabio Serpa, investigaron un caso que tuvo como protagonista a Juan Oscar Pérez, que es el muchacho que está a la izquierda de Lumeri. Juan, te recibimos con mucha alegría aquí en este congreso y te agradecemos que estés. Y quien les habla, juntamente con Roberto Baba, Mónica Baba y Orlando Mastrantoni, Roberto Montalbano, tuvimos la oportunidad de investigar un caso ocurrido en Winifreda, en La Pampa, a 670 kilómetros de aquí de Rosario, que protagonizó este señor que se llama Julio Planner, que tuvo una experiencia notable también como la de Juan Oscar Pérez. La metodología de este debate, de este panel, es la siguiente. Van a exponer cada uno sus experiencias, les van a contar a ustedes cómo vivieron y cómo recuerdan aquella experiencia, y a partir de eso la cosa es simple. Ustedes van a preguntar aquello que les interesa. Creemos que la experiencia vale bien la pena aprovecharla con la mayor prontitud en la pregunta. Yo le daría el micrófono primero al hombre que se vino de traje desde La Pampa, a Julio Planner, para que nos charle acerca de su experiencia y después Juan nos contará la suya. ¿Puede ser? Bueno, yo el día 9 de agosto de 1983 salía de un campo vecino a la localidad de Winifreda, a 20 kilómetros aproximadamente, y al llegar a la tranquera del mismo campo, ya sobre una ruta, dejé la camioneta en marcha y me bajé para abrir la tranquera. Automáticamente una fuerte luz me ensegueció por completo, me obligó a llevar la mano sobre los ojos. Bueno, a partir de ese momento no tuve otra visión, simplemente que aparecí en una habitación como si fuera una esfera de color, digamos, un color beige clarito. Estaba sobre una camilla, semi acostado sobre una camilla, el tipo que usan los odontólogos, de unos 70, unos 60, unos 70 de altura, y estaban dos enfrente mío y uno a cada lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. En un determinado momento, yo al verme rodeado por esta gente, traté de hablar y de preguntarle qué iban a hacer conmigo, qué es lo que querían, y obtuve así como una respuesta, digamos, como telepáticamente, de que me quedara tranquilo, que no me iba a pasar nada, de que había miles de casos como el mío, inclusive si quería contarlo, que lo contara, que algunos me iban a creer, otros no. Y esa fue la respuesta que yo tuve así, digamos, telepáticamente, ¿no es cierto? A partir de ese momento, uno de los seres que estaba enfrente se acercó, me tomó de la mano y a la altura de la muñeca me hizo como una incisión, digamos, con un objeto metálico, digo yo, porque no notaba inclusive el contacto con él, y en un determinado momento ese mismo objeto me lo colocó a la altura del codo, más o menos de unos 15 centímetros, por donde yo veía claramente cómo subía la sangre del codo hasta más o menos la mitad del tubo. A partir de ese momento se retiró este ser
aparato donde habían extraído la sangre, y yo en determinado momento quise tocar a uno de los seres que tenía al costado mío, que aparentemente tenía la mano sobre el hombro, y me encontré como si estuviera rodeado de estuviera en un envase, digamos, de vidrio, algo que yo chocaba sobre un cristal invisible, ¿no es cierto? Yo no lo veía, pero cuando quise moverme para algún lugar o querer tocarlo, no pude en ningún momento llegar. Bueno, a partir de ese momento, yo aparecí en la nave de pie, la nave digo yo, pero no sé, para mí yo lo único que pude ver fue una habitación que era de una esfera, y bueno, a partir de ese momento ya los seres no se encontraban más en ese lugar, y volví otra vez, digamos, a aparecer nuevamente en la camioneta a unos 20 kilómetros de distancia del lugar donde estaba, sobre el volante de la misma, en una ruta, digamos, donde había un pequeño monte. A partir de ese momento volví a retomar el camino, que yo conocía perfectamente, pero que, no sé, se me hizo muy fácil en ese momento tomarlo. Volví a la ruta y bueno, regresé a mi casa. Los seres, la explicación que les puedo dar, bueno, medían unos 70 de altura, digamos, eran de color gris tirando a verdoso, eran como si tuvieran un uniforme, digamos, un buzo, era totalmente cubierto, cubrían las manos, los pies, inclusive los ojos eran muy grandes y sobresalían. No tenían cabello, o sea, totalmente estaba todo cubierto, creo que puede ser un buzo o algo parecido. Y otra característica, bueno, las manos, lo que yo pude ver era muy similar a nuestra, o sea, con 5 dedos, y la altura era de unos 60 a unos 70 aproximadamente. Los ojos sobresalían, eran un poco más oscuros que el resto de la piel o el traje que sobresalía. Bueno, esta fue la experiencia que tuve yo el 9 de agosto de 1986. El lapso de tiempo desde que viste la luz hasta que volviste a la camioneta, ¿cuánto fue? Bueno, no lo pude terminar, porque yo en ese momento no miré digamos, el reloj, pero de noche fue más o menos en el invierno 7:30 de la tarde. Les voy a pedir algo. Vamos a tratar de escuchar primero las dos experiencias, las preguntas que se le vayan ocurriendo, que las formulemos a posteriori. ¿Puede ser? Julio, ¿alguna cosita más? Bueno, no, simplemente alguien que me quiera preguntar algo. Cuando te encontraste con tu familia. Bueno, ahí realmente en ese momento yo me puse muy nervioso. Entonces traté de explicarle a mi señora, esperé que los chicos se acostaran, y bueno, traté de explicarle lo que había ocurrido. Ella quería que fuera al médico inmediatamente, cosa que yo no hice, recién al día siguiente. ¿Sí? Y bueno, inclusive yo el caso no lo iba a contar. Realmente lo que ocurrió es que cuando fui al médico, al ver, porque yo tenía una herida, digamos, tenía las marcas, inclusive se puede apreciar un punto todavía sobre la muñeca. Bueno, el médico hizo la denuncia policial y bueno, a partir de ahí fue el descalabro total. Juan. El caso fue un día... Bueno, mi caso fue un día 6 de septiembre del 78,
mi papá agarró, yo tenía que ir a la escuela. Y me mandó que la atropilla. Bueno, y a partir de cuando te mandó a buscar la tropilla, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Me encontré un coche muy... Yo voy a hacer relato en todo caso. Ahí está. Nosotros después de hacer una frontera, un tema serio. La fecha dice el 6 de septiembre de 1978. Juan tenía por costumbre, consigna, que iba a usar una cosilla de caballo. Más cerca del micrófono. A un potrero vecino donde tenía la casa esta familia. Como de costumbre, él montaba un caballo, que lo hacía habitualmente, para cumplir tal menester. Era una mañana de mucha neblina, era una visibilidad, según el testigo de la familia, casi de un par de metros de visibilidad, ¿no? Estaba muy cerrado. Cuando él recorre unos metros, unos 100, 200 metros dentro del campo, nota que unas luces lo empiezan a iluminar desde lo alto. Entonces, llama la atención y ve que 3 objetos empiezan a sobrevolar a Juan y montado en su caballo, el caballo se llamaba Cometa. Bueno, y reaccionan quizás ante el caballo y se encabritan y entonces toma, digamos, una media vuelta y desbocado se dirige hacia la casa, hacia el corral, eso eventualmente estaba. Cuando el padre lo vea de regreso sin la flotilla, de lejos lo recrimina. Esto, Oscar tiene que hacer gran esfuerzo para que el caballo no se dé por delante de la nombrada, no logra frenar. Entonces, recriminar al padre, Juan, digamos, no tiene la oportunidad de dar una explicación de qué es lo que ha visto y qué es lo que lo había asustado. Entonces, con cierta tranquilidad, el caballo se dice que se demorar un poco. Por el medio del lote, a unos 500, 600 metros del lugar de la casa, observa un objeto que está estacionado. ¿Existe curiosidad? Ahí es cuando llego al objeto, lo veo, yo digo, siempre me gustan los tractores. Y yo digo, está la casilla. Me voy a ver qué están diciendo los otros muchachos, a conversar con ellos. Y me acerco, apuré mi caballo para llegar y se asustaba. Yo digo, pucha, y en la casilla como se va a asustar. Y lo veía que largaba luces, pero yo digo, claro, están dando vueltas con los tractores y la neblina no se veía bien, era como las 6 de la mañana, estaba entre oscurito porque tenía que agarrar caballo para ir a la escuela. Y agarro, apuro mi caballo, yo más o menos quería escribir qué era esa cosa. Y el caballo no se quería sentar. Yo agarro, le pego y se fue. Se fue acercando de a poco, y después yo vi que no era la casilla. Y el caballo seguía. Y yo ya no sentí miedo. Primero sentí miedo, sí. Unos 100 metros antes de llegar al aparato, agarro y vi que no era la casilla. Voy a pegar la sentada para volver con el caballo y ya no sentí más miedo. No sé por qué. Y el caballo no. Y agarré y yo digo, pucha, ya eso quiero ir a ver. Me acerqué y estaba el aparato ya sentado en el suelo, más o menos tenía 5 o 6 metros de altura. De largo una escalera, más o menos de 1 metro, más o menos cada escalón. Y miro para arriba y apareció
no sé, que sería un tipo, no sé, lo que sería, más o menos tendría 3 metros de altura. Y el caballo se asustaba para atrás. Yo quería verlo bien, sí, quería ver, como no tenía miedo, quería verlo, ver qué era. Y me acerco y se baja el hombre grande. Más o menos cuando pisaba la tierra se enterraba así más o menos se enterraría cuando pisaba el pie. Y se subió para arriba. Y el caballo no se quería acercar, lo tiré un poco, lo até a la escalera esa. Bueno, subo arriba, miro adentro, trepándome, subo para arriba y veo uno chiquito más o menos de un metro y pico de altura, estaba en un rincón ahí, picando hueso, bocando, no sé qué era lo que estaba picando. Salía una cañería para atrás, y detrás de ese, sacaba de ese otro cajón que había ahí, sacaba otra manguera que tenía grande que salía para atrás. Por un vidrio así, yo lo veía el vidrio, era entreverde. Y él pasaba, yo quería pasar y no podía. Me encontraba como encerrado adentro. Yo veía todo lo que había dentro. Agarro y veo que la puerta se me cerraba atrás y yo me quedaba adentro. Pegué la vuelta para atrás, vi que el caballo se me asustaba. Y salté por el caballo que se me iba a ir y me quedaba aquí en el medio campo. Salté de arriba y el caballo en ese momento pegó unos manotones, unas patadas y se me sumó en el pie, en la pata. ¿Va? Y el caballo pues con el tiempo estuvo ahí. Bueno, volví de nuevo, se bajó grande al suelo, me lo agarró con una mano, el caballo tiene una fuerza, el caballo bastante, ¿cómo es? Fuerte, sí, fuerte. Y lo sostenía él con una mano, y el caballo echaba más fuerte, y el grande parecía que perdía fuerza. Se fue chiquito, golpeó, no sé qué adentro, no sé qué estaba haciendo, y agarró más fuerza. En la argolla de ahí donde está el bozal, la agarró así. Primero estaba redonda, cuando la apretó así, pero se hizo un fierro nomás se hizo, y el caballo se asentaba, pero con todo, ocupaba para atrás. Y él después me agarró de este brazo, me dejó una marca acá, me dejó una herida, y sostenía el caballo y a mí me agarró con un muñeco así, me tiró de la calle como si tuviera una pluma. Y yo como tenía confianza con ellos, que no tenía miedo, me olvidé de repente del cero, y yo lo dejaba, me iba para agarrarme y me iba a mandar de nuevo. Y yo no quería venir de nuevo, quería a la escuela. Y me abajo. Cuando me abajo, le decía que me alcanza el revente. Y él agarró y sacó un coso como un guante y me lo dio. Sí, y era pesado para mí. Más o menos tendría 5 o 6 kilos. Yo tenía 11 años ese tiempo. Y agarró le hacía señas, yo le hablaba y él me contestaba así nomás me hacía. Pero no le entendía nada. Y él fue para el lado mío, trae el caballo, y me la ató, no sé cómo la ató, no sé. Bueno, pues yo no quería salir disparando de ahí. Me lo largó el caballo, salió para el lado para el estanque. Y cuando miro aquí, venía uno acá y otro de ese otro lado, uno corriendo medio atrás, y el otro estaba remontando del suelo. Y me agarro, mi hermana estaba haciendo el tango, y dice, mira, a mí mucho más me gustaba correr las liebres y a caballo, siempre tenía caballo marchero yo ahí en el tango. Y agarro, me voy, y dice, mira, si aquel otro anda corriendo las liebres y a caballo, dice, un día de esto, si yo una prueba y se va a matar, va a apretar el caballo. Bueno, llego a mi casa asustado. Después del tiempo me asusté, yo digo, ¿pero qué estuve haciendo ahí? Y
tiene ir a leche. Llego a mi casa y digo, ¿verdad que encontré una cosa así? No, dice, anda a buscar las tortillas y cuando la anduviste corriendo ayer. Dice, tiene mi otra hermana que andaba también en el campo por ahí. Dice, ¿sabes que unas cosas me andaban corriendo? A mí me dice Nico ahí, la familia me dicen todo. Dice, lo andaba corriendo un aparato. Dice, ¿lo viste qué era? Ah, sí, dice, no sé qué sería, dice, no lo alcancé a ver bien por la retina. Bueno, y antes de eso, yo tenía el guante de yoga, estaba apretado, que me lanzó el coche y me largó uno que venía así, largó una cosa redonda, medio así, como una pelota, pero faltándole un pedazo. Y el otro largó una cosa cuadrada. Y ese coche me corrió a una velocidad, es como que si usted agarra una linterna y te hace así y ve el reflejo del fuerte que dispara. Me pasó como 3 o 4 veces a la altura o menos de cerquita. Yo sentía que me pasaba, pero cerquita, una velocidad increíble. Y ahí cuando agarro, se me pasó 3 veces, a la 4ª vez me pasó, pero rozando. Yo sentí que me rozó. Y se pegó el coso ese y me lo llevó. Y yo digo, sí, el guante. Y yo pienso que si yo ahí en la estancia hay un monte grandísimo, clarito, arriba de las plantas les limpió, así que una velocidad, los troncos tenían arriba el paraíso, lo limpió, lo dejó limpio, rozando, pasó todo. Y yo estaba abierta la tranquera y me metí para adentro. Y después mi papá agarró, me maltrató un poco, me subió arriba al caballo y tuve que ir de nuevo. Y al revés que lo conseguiste. Sí, lo único que se llevaron ellos fue el cabré. El cabré es un pedazo de recao que se me arrancó la mitad del recao más o menos porque el seco se me pegó. ¿Y el hombre como usted? Los tipos, no, yo no le veía la cara, tenía toda una cosa metálica, no sé, yo nunca acá, no vi de un metálico así. ¿Eran 2 nomás? 2. ¿Era parecido al traje de los astronautas, por ejemplo? No, nada, que una cosa apretada que en las rodillas y en los codos, una cosa así en los hombros, tenía abierto, lo único que tenía. ¿Vos hablaste con el más chiquito? El más chiquito no me daba bolilla, pasaba por abajo. El chico, no sé, qué sé yo. Yo lo que quería salir de ahí porque me veía Dios en el vidrio ese, quise tocar así y no pude. Y me cerraba la puerta. ¿Te dio la impresión de que eran seres vivos o que eran máquinas? No, el chiquito sí. El chiquito parecía que ese no atendía solamente al grande. Como que si yo lo mandaba al grande o el grande mandaba el 1 y 2. Bueno, vamos a ver entonces, formalmente por comenzar el debate. Yo les pido que por favor utilicen los micrófonos para poder grabar todo, tanto preguntas como respuestas. Bueno, Mariana. Sí, una pregunta para Julio. Julio, usted dice que estaba acostado en una camilla, ¿verdad? Sí. ¿Tenía sensación de la altura de la camilla? Bueno, aproximadamente pienso que estaba, o sea, los pies no tocaban el piso, sino que era una camilla también donde estaba como si estuviera recostado. Bueno, usted me dijo que era el tipo de la odontología. Sí. Usted no estaba acostado, estaba tipo... Sentado, sí, sentado, o sea, prácticamente recostado, ¿no es cierto? No, yo para saber cómo es usted para evaluar las alturas de los personas, los que estaban... Ustedes estaban muy seguros porque lo dijo Luis, es una Sí, porque... ¿Qué experiencia tiene usted? Porque a los que tenía enfrente aproximadamente se me pasaban unos, o sea, al tenerlos enfrente, estaban más o menos a la altura de mi cabeza y un poquitito más arriba, entonces yo calculé que la camilla esa podría estar yo, semi acostado, podría tener unos 1,20 m más o menos, 1,30 m, entonces calculé que sobre 30 centímetros más o menos, aproximadamente lo Claro, me parece bien. Sí, lo único que quería aportarle, Julio nos contó que
Julio nos contaba lo de la altura, cuando nosotros nos llamó poderosísimamente la atención la exactitud con que Julio nos contaba la historia. Julio ahora nos decía que esto de la altura era porque era exactamente igual a la altura, te daba la sensación que un amigo tuyo o como un patrón tuyo o algo por el estilo era, ¿no? Sí, correcto, yo comparaba más o menos sobre esa altura, al verlo ahí, yo más o menos pensé que era entre 1,60 y 1,70, eso estoy muy seguro. Julio, la sangre, que usted veía que corría por un tubo aparente, ¿no? Porque era de la le transmitieron telepáticamente tranquilidad, sabiendo que para estos casos se estuvo hablando estos días que hay que tener una preparación previa. Bueno, yo la tranquilidad la tuve de momento, o sea, estaba muy tranquilo, inclusive la sensación que tenía ahí era de una paz total, no se veía, no había ningún ruido, la iluminación no se podía ver, digamos, las lámparas como se ven acá, sino que era algo que yo no determiné de qué lugar venía, así que era muy claro. Y en cuanto digamos, la comunicación, yo intentaba, por ejemplo, mover los labios y veía que no emitía ningún sonido. Y le digo telepáticamente, porque fue como si yo recibiera algo dentro de mi mente, como si fuera, digamos, en un sueño que le están contando algo, ¿no es cierto? Como si yo lo estuviera recibiendo dentro de mi mente, pero sin recibirlo de un determinado ser de lo que estaba ahí. O sea, yo no veía que ellos movían los labios o me hablaban directamente, sino que yo lo recibía como algo que estaba, algo natural. Otra preguntita. A partir del momento en que ellos le sacaron sangre, ¿usted después sintió algún cambio físico o psíquico? ¿O como que ellos le enseñaron algo? ¿O un cambio de suerte en su vida rutinaria? Bueno, hasta el momento, o sea, para nada. Sí, digamos, tuve un cambio así en mi vida privada, ¿no es cierto? Yo hasta ese momento, digamos, era empleado. A partir de 2 años después, me dediqué al negocio por cuenta propia y bueno, dentro de los problemas y todas las cosas que como van, más o menos ando en mejores condiciones que antes. Dos preguntas le quiero hacer. La primera, si quedaron cicatrices cuando le sacaron sangre. No, tengo un pequeño punto sobre la muñeca acá, un punto que se nota claramente el corte del cual el médico que me atendió en ese momento dice que se trataba de una extracción de una célula que estaba debajo de la piel. Eso me quedó por mucho tiempo la cicatriz y al desaparecer la cicatriz me quedó un punto negro en esa muñeca. Claro, es aparentemente, según el médico, la célula. ¿Algún otro tipo de estudio invasivo hicieron? Es decir, que no tuvieron que romper su integridad física. No, yo no recuerdo absolutamente nada. Yo a partir del momento en el que no sé, porque yo no sé ni cómo subí, ni cómo bajé. Yo simplemente me encontraba, cuando bajé de la camioneta, me encontré dentro de la nave con eso, y después cuando volví otra vez, la nave estaba sobre la camioneta, pero a 20 kilómetros. Se hicieron, al día siguiente fuimos a comprobar los rastros de la camioneta, y la camioneta llegaba exactamente hasta la tranquera, el rastro, y volvía a aparecer a los 20 kilómetros donde había dejado yo la camioneta, que me acordaba perfectamente, y
y donde yo di vuelta está perfectamente marcado, tenemos fotos inclusive de eso, donde está el rasgo de la camioneta que fue depositada. ¿Usted lo ofreció? ¿Se aplicaron alguna sustancia? Yo de eso no puedo decir porque no recuerdo nada. Perdón, quiero agregar algo que dijo el doctor Pizarro. El doctor Pizarro fue el primero que lo ve a Julio. Nos dijo el doctor Pizarro en aquella oportunidad que yo lo veo a Julio el 10 de agosto, es decir, al otro día, a las 14. El relato, entre comillas, era coherente, dijo el doctor Pizarro. Lo encuentro en el club del pueblo y me comenta lo sucedido. Me muestra su marca de la posible o supuesta extracción de sangre. Son 2 heridas superficiales, dice Pizarro. Una en la cara anterior de la muñeca izquierda, que es una especie de simple erosión de la piel, no tiene profundidad y sin embargo todavía te queda. Y la superior, que está en la flexura del codo, está sobre un manto venoso importante donde habitualmente se extrae sangre y me estoy refiriendo a los bioquímicos. Allí sí la herida tiene característica de haber sido una venipuntura, digo esto como un alcance más de la cosa que hicieron, que sería algo así una función de la vena. Aunque no vi el orificio típico del pinchazo, lo que me impresionó fue que parecían varios orificios más pequeños que lo que puede dejar el calibre de una aguja, por más chica que sea. Fue producida por una cosa rara, como si hubiesen succionado sin introducir nada metálico, rígido. Esto, insisto, es el testimonio del doctor Pizarro, que lo revisa Julio y nos dijo esto a nosotros 5 días después de lo sucedido. Yo le quiero hacer una pregunta tanto a Juan como a Julio. A partir del momento de la experiencia y hasta la fecha, ¿han tenido algún tipo de sueños raros, por decirlo de alguna manera? ¿Algún tipo de sueño que le haya quedado grabado, que le haya llamado la atención? Me refiero con respecto a la lucha en sí, relacionándolo si hubiera alguna cosa similar a lo que ustedes vieron, ¿no? ¿Algún sueño de esa naturaleza? Bueno, no, yo sueño no he tenido ninguno, porque sí, de 15 días después de lo ocurrido, viajaba con mi señora a Santa Rosa, y del momento de salir del pueblo hasta unos 20 kilómetros nos siguió algo que, digamos, que se parecía a una nube, digamos una nebulosa con algo en el centro, y nos siguió más o menos sobre el auto unos 20 kilómetros, 15 días después de lo ocurrido. Yo me detuve en una oportunidad para ver qué es lo que ocurría, y bueno, esta nube, digamos, se detuvo sobre el auto, unos, no sé, extendiendo la mano, yo creería que a 400 o 500 metros de altura, y estuve por espacio de 1 minuto o 2, no puedo precisar el tiempo, y la nube se movía, digamos, de un lado para otro, muy despacio. Nos siguió aproximadamente 20 kilómetros sobre el auto y después desapareció rápidamente, como si se cerrara, y algo que se cerró y desapareció por completo. ¿Y vos, Juan? Sí, yo sí estuve mal esos días, como 3 días más o menos estuve malísimo. Soñaba, decía mi mamá que me levantaba, no sé, gritando, sí. ¿Vos te acordás que soñabas, por ejemplo? Sí, por ahí había veces que soñaba y me decía mi papá, mi mamá, dice, ¿qué estás gritando? Dice, ¿quién te va a llevar? Dice, no, yo no sentía nada, le digo, yo no hablé. Sí, vos estuviste hablando que te iban a llevar, qué sé yo, que estaba. Se levantaban y fueron a mi pieza y estaban los gritos ahí. Me despertaban y me quedaba peor. No, puedo preguntar. Quisiera hacer ahora yo para la gente. ¿Vos, Julio, tenías algún conocimiento previo acerca del tema, de tu experiencia? Bueno, eso era justamente lo que yo decía siempre, ¿no es cierto? Que yo para creer en algo así tenía que verlo. Yo realmente había sentido, digamos, en algunos casos de avistamientos, pero en ningún momento le di, digamos, importancia. Nunca me interesó el tema y realmente, bueno, a partir del momento que
que me ocurrió realmente me interesa, pero hasta ese momento yo decía, bueno, para estar seguro de esto tengo que verlo, porque no puede ser, es algo increíble, ¿no? ¿Vos qué crees que te pasó? ¿Qué creo que me pasó? Bueno, yo lo que me pasó es lo que conté. Y otra cosa, sería cuál pensás que puede ser el beneficio de esto. Y eso no lo puedo determinar yo, porque realmente se han hecho tantos estudios y todavía realmente no se sabe lo que es. Yo no puedo, ni siquiera puedo afirmar que sea una nave, ¿no es cierto? Porque yo no la vi en ningún momento. Yo digo que era una habitación tipo de esfera, tapizada, pero de ahí a que sea una nave no puedo asegurarlo en ningún momento. Por favor. Para los dos, ¿ustedes pudieron observar alguna expresión para decir si era gente seria, decidida, con ganas de trabajar, con ganas de hacer la experiencia, o eran amigables, optimistas, alegres, quizás? En una palabra, ¿qué sentían ustedes que era la intención o la expresión de ellos? Bueno, yo notaba que cuando el caballo se enojaba, lo agarraba con más bronca. Y yo que me portaba bien, pienso yo que él no me hacía nada. Yo veía que al caballo, veía yo que lo maltrataba porque el caballo se portaba mal. Y le pegaba patadas al aparato y así, manotones que tiraba a él y qué sé yo. Al caballo sí, lo maltrataban mal. Y a mí, yo pienso que si él me quería hacer daño con la fuerza que tenía, me destrozó. Y el chiquito, después estaba mirando él también por un tipo tobogán, una cosa así, estaba mirando él casi en el suelo ahí. Y no, él no entendía nada, él miraba nomás, y subía, bajaba y andaba por todos lados. Y el grande hacía todo lo que era. Era un niño. No, qué sé yo, no sé, era un aparato gordo así como me sería. Y petizo, 1 metro. ¿Cómo era el rostro del grande? El grande tenía tipo una máscara, ¿viste? Tenía un rayo nomás así, no sé, no veía los ojos, lo único que veía era el color de la piel. Lo único. No tenía forma de ojo. Tú decías que... Por favor, sin diálogo. Una pregunta nada más. Está contestando todavía, ¿no? Sí, bueno, a usted le contesto de que, bueno, yo en ningún momento fueron hostiles, digamos, conmigo. Y yo simplemente lo que sentí es una tranquilidad, una paz espantosa, ¿no es cierto? Una paz, una barbaridad, digamos, como para quedarse ahí. Claro, porque había una tranquilidad, o sea, yo no sé si era efecto de que yo estaba, digamos, con ellos, tendrían dominada la mente o algo así, pero una paz, una barbaridad. La pregunta va... ¿Volvió a sentirse así? Silencio, por Después favor. volvió. Vamos a respetar el Silencio, por favor. Una sola pregunta. Él decía, el chico decía que el caballo daba de patadas a la nave. ¿Cómo tú lo sabías? ¿Oías? No, lo vi, porque se lastimó la pata y después a la semana o menos se murió el caballo, infectó. Le echábamos pomada, le poníamos de todo. Le hizo una herida más o menos, así más o menos arriba del bajo, arriba la ranilla, ¿va? Partió ahí con los fierros filosos, no sé qué tendrían y se infectó. Se infectó y le echábamos pomada y vacuna le pusimos y no sanó. Se empezó a hinchar la pata, se le hizo infección. Y arriba después ya no podía más. El caballo se lastimó y yo pienso que agarra una chapa, una madera, lo que agarra el caballo y patea bien con el vaso. Yo he visto que lo achato, lo abolla, lo quiebra y al coso no le hacía nada, dejaba el pelo y la sangre ahí en el aparato y no le hacía nada, metal duro. Yo lo que quiero preguntarle a los dos, un poquito para empezar unas preguntas también.
En algún momento, cuando vos viste la nave y cuando te apareció, ¿no es cierto?, detrás de la camioneta, si había algún color, digamos así, definido del objeto. No, yo no vi en ningún momento vi la nave, sino que simplemente yo lo que vi, digamos, cuando me bajé a ver la tranquera, es como si alguien me pusiera un reflector en la cara, digamos, una soldadura autógena, ¿no es cierto? Una soldadura eléctrica que despide muchos rayos, que a cierta distancia hay que cubrirse la vista. Bueno, eso es lo que yo simplemente vi y a partir de ese momento no recuerdo más nada. Una pregunta mientras le doy acá. Recién me dijeron que les preguntara si sintieron algún signo o si sienten algún signo de debilidad cuando ustedes se acuestan, o si en su oportunidad sintieron algo parecido. Bueno, yo no. Hasta el momento, ya le digo, no tuve ningún signo, digamos, físico para nada. Tampoco. Yo le quería preguntar a Juan si una vez que entró a la nave, cuando quiso salir, si lo dejaron. Sí, me dejaron como si... Salí tranquilamente ahí. De hecho, nomás se cerraba la puerta, no sé qué, y pasé por una endija ahí, era chico, pasé ahí, salté de arriba, tenía unos metros altos, salté y agarré caballo. Nada más, y ellos me querían encerrar, como me agarró ahí, me lleva para adentro y me lleva. Pero yo dile que ellos no, si uno le busca roña, lo van a tener. Pero si no, como el caballo le hacía cosas y a mí no me hacía nada. Nada, lo único que me hicieron era cuando me agarró de acá arriba del brazo, me dejó una herida, todavía tengo, también. Mi papá tenía peligro que, como el caballo le agarró una infección y se murió, y agarró y bueno, también. Pero sanó, y hacía, cada 2 meses más o menos se abría la herida. Se cerraba, sanaba, a los 2 meses se abría y me la rascaba yo siempre, sí. Y mi papá siempre me decía, no, te rasqué esa herida y porque te vaya a perder. ¿Viste lo que le pasó al caballo? Y nada. Siempre me olvido, no me queda la memoria. Y antes no te pasaba. Antes no me pasaba. ¿Y hasta qué clase llegaste? Y eso, digo así, sueños no me agarran. Antes de venirme para acá, dejé los tractores más o menos a la 1 o menos y salimos a las 7 y pico de venado. Llego acá y no tengo sueño todavía. ¿Dormiste un poco? Sí. Trabajo en los tractores y eso se duerme poco. No me agarro sueño. ¿Alguna cosa dormiste? Sí. ¿Te acostás a qué hora? Ahí voy. No hagan diálogo, por favor, respeten el orden. Concluye, por favor, con Oscar. ¿Listo? Tu Yo pregunta. les quería preguntar a los dos si escucharon palabras de los dos seres, hacia ustedes, entre ellos, si les dejaron algún mensaje a ustedes y si tienen ideas de cómo podrían volver a comunicarse con ellos. Bueno, no, yo en ningún momento escuché ninguna palabra de ellos, sino simplemente, ya le digo, de forma, digamos, que telepática, ¿no es cierto? Aparentemente entre ellos había comunicación, porque se miraban o había movimientos de sus caras, pero yo no podía percibir ninguna voz, ningún ruido en ese momento. Juan. Bueno, y a mí el caso ese tampoco, lo he visto otras veces así, hace más o menos 1 año y pico también, 1 año y algo, lo vi. Y me dice otro compañero, mirá, Pérez, dice, vos que andás en eso, dice, fíjate lo que hay acá arriba del cielo, dice, hay otra nube, otra luna, me dice,
no, apagar la luz del tractor, dice, porque se va a venir. Y estos dos lo empezaban a hacerle señejados, que se ven, que yo me escondía por todos lados. No quisiera tener la experiencia. Yo agarro y le cuento así a la otra gente y se me ríen, no me creen. Yo quiero que al que no le cree, al que no le cree, a ese quiero que lo hagan. Yo diría que lo que mejor pueda el aspecto tenía el rostro del más grande y del más chico. Y la diferencia la digo. Bueno, el más grande tenía una capucha, así, una capucha, como este vaso, una cosa así, una capucha, tenía una sola franja así, todo lo que se le veía, adentro no se veía. ¿Te daba la impresión de que era una máquina? ¿O no? Sí, el grande parecía, no sé, la verdad, porque estaban con un traje, ¿viste? Cuando vos te pones un traje, vos no sabés si es de qué es, ¿viste? Tenía luz. Sí, Boca. Sí, tenía boca, no se veía la boca porque tenía un tubo, ¿viste? Un tubo, un caño, se veía un caño, salía para el aparato, con eso se... Ajá, y tenía luz de nuevo. Sí. Bueno. Perdón. Si alguien quizás es una pregunta en cuanto al todo el proceso de investigación, algunos detalles que a lo mejor nosotros podríamos aportar, ¿no es cierto? Complementando un poco el testimonio de Una pregunta al señor Turner. Yo le quería preguntar si en ese tuvo un periodo que no recuerda lo que le pasó, estuvo como inconsciente. Si se lo metió o quiso meterse en una regresión hipnótica para tratar de recordar ese lapso en el cual tiene borrada la memoria. Bueno, no, digamos, yo tuve esto también me llevó realmente a algunas experiencias, porque esto se utiliza, digamos, muchas veces con fines comerciales. Entonces, a mí en un primer momento me llevaron como para, digamos, como para hacer un estudio, digamos, de eso, de hipnosis. Y bueno, después ocurrió que algunos señores lo tomaron así, digamos, un poco como comercialmente, y cuando yo vi que realmente me tomaban para eso, bueno, decidí inclusive no atender a nadie más. Tal es el caso que cuando volví, cierta gente del periodismo me fue a ver y realmente, bueno, no le di ninguna información más, incluso lo dejé de dejar. Julio, cuando usted dijo la hora, yo no escuché bien, ¿a qué hora fue? Más o menos fue las 19:30, aproximadamente entre 19:30 a 19:35 fue. Y cuando yo regresé al pueblo, eran las 20:30, 20:35 aproximadamente. Una hora. Sí, lo que ocurre es que desde Traileco hay más o menos unos 35 kilómetros. ¿Y usted qué tiempo estima que estuvo en la hora? Yo estimo que entre 30 minutos, 25 a 30 minutos por el estado. Ahora, usted me da la sensación de que tiene un control hábil, sabe distinguir todo, entonces, si hiciera una se despierta a través de estas al lado suyo, y creo que más pasó por 30 minutos durante mucho tiempo. Claro, pero lo que ocurre es que yo, el relato mío, yo no sé lo que ocurrió. ¿El tiempo consciente cuánto? El tiempo consciente mío fue minuto que yo me aparezco en la habitación y me extraen sangre y después, no sé, eso habrá llevado 7, 8, 10 minutos. O sea que es el tiempo consciente. Es el tiempo que yo aproximadamente
El que relata. El relato. El resto no me acuerdo absolutamente nada. Una pregunta. Yo quería saber si alguno de los dos, después de haber tenido esa experiencia, al acostarse, sentían una especie de alivio cuando unos minutos antes del sueño. Bueno, yo no lo he notado, no lo he notado para nada. ¿El sueño sigue siendo reciente o no tiene problema? Yo lo único que he notado, duermo más, o sea, duermo más que antes, con más tranquilidad, muy fácilmente al momento de acostarme, me quedo prácticamente dormido en un momento, cosa que no ocurría antes, digamos. Pero es la única sensación que yo, digamos, he cambiado. ¿Y vos? No, yo no, al contrario, siempre así ando levantado. ¿No sentiste por casualidad presión en la parte del pecho o en la parte de la nuca? No, yo siempre, de ahora empezó hace un año atrás o menos, que tengo que me van a aparecer nuevos. Tengo así, que ando así, y yo digo, van a aparecer de nuevo, y pienso siempre, y ando, y yo al otro compañero me dice, cuando me toca a mí el turno, dice, mira, ojalá que te salga un aparato de eso, pego a la vuelta. Julio Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Yo conozco su caso como si lo hubiera vivido yo personalmente. Yo soy de Tucumán. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Nosotros, los investigadores del fenómeno OVNI, hemos visto a través de mucho tiempo, de 41 años de experiencia, hemos visto muchos casos de entidades así pequeñas, de baja estatura o de alta estatura, con los ojos sobresalidos sobre el rostro, como en el caso de lo que viste vos. ¿Eso es correcto? Sí, correcto. Bueno, en algunos casos, como en el norte de Italia, un pintor llamado Giovanni vio en 1947 o 50, vio dos entidades de estas que tenían los ojos así también sobresalidos y daban la impresión de que eran más, digamos, robotoides dirigidos por inteligencia a la distancia que seres vivos. La pregunta que yo te quiero hacer a vos es si en el poco tiempo que pudiste observarlos a ellos, si te daba la impresión de que eran seres vivos o entidades tipo robots. No, yo estoy totalmente convencido de que eran seres vivos. O sea, el traje que ellos tendrían puesto, yo no sé si era un traje o era la misma piel, era muy ajustado sobre el cuerpo, pero ellos, los movimientos eran como si fueran como los nuestros, o sea, los movimientos de las manos, al colocarlos para sacar sangre, o sea que no eran, para mí no eran máquinas, sino que eran... ¿Se notaba la respiración en el pecho de ellos? No, en ningún momento no estoy de la respiración. Gracias, muy amable. Julio, yo te quería hacer una pregunta. Concretamente, lo que vos recién planteabas de utilizado, que vos no quisiste ser utilizado concretamente con fines comerciales, sin dar nombres. En este sentido, vos, esa experiencia, vos tuviste que de pronto te querían hacer decir algo que vos no viviste, digamos, a eso es lo que quiero, o pensaste que vos ibas a hacer, o pensaste que lo que vos pudieras decir iba después, posteriormente a ser utilizado con fines comerciales. ¿Me captás la idea de lo que quiero decir? Sí, correcto, sí. Sí, yo en un determinado momento había gente, inclusive
con alguna gente que yo hablé, que después no se publicó lo que yo había dicho, sino que la información fue otra, ¿no es cierto?, la que sacaron. Entonces, a partir de ese momento, yo lo que pensé es que todo lo que querían, no sé, aparte de un estudio de hipnosis, a lo mejor podía publicar cualquier barbaridad. Hay una pregunta que yo le quería preguntar a Julio. Él dice que no puede asegurar que fue introducido en una nave espacial. ¿No es así? Sí, correcto. Ahora, ¿qué relación tendría con la supuesta nube esa que se siguió 15 días después y si vos viste una nave en ese momento? Bueno, yo lo que vi 15 días después no fue exactamente lo que había visto antes, porque simplemente la primera vez lo que vi fue una luz y nada más. 15 días después, lo que yo vi fue, digamos, una nebulosa blanca, y en el centro de esa nebulosa había algo de un color más, digamos, más oscuro. Es lo que yo pude apreciar, y se movía siempre a la misma velocidad que yo iba con el auto en la ruta. Y fue por más o menos 20 kilómetros de distancia. Cuando vos estacionaste, ellos... Cuando yo estacioné, se detuvo. Incluso fue avistado por mucha gente, digamos, del lugar que venía por la ruta, que se detuvo a observarlo. ¿Cómo? Hola. Yo quisiera formular dos preguntas. A Julio en particular, aquí estoy. A Julio en particular, y la sensación del recurso del tiempo dentro de lo que fuera, tiene que ver con algo que ocurrió, que no recuerda, o si el tiempo hubiese transcurrido de otra manera. Y la segunda pregunta, a los dos, si fueron visitados o entrevistados por organismos de tipo oficial nacional o extranjero. No le entiendo la primera pregunta. Específicamente es si el tiempo que transcurrió, usted dice que aproximadamente tiene conciencia de 10 minutos sobre 30, es que pasaron cosas que no se acuerda, o se acuerda de todo lo que pasó y pasó un tiempo diferente del que pasaría en el suelo. Si el tiempo pasa igual, ¿dentro de eso o fuera de eso? No, yo lo que recuerdo son esos 7, 8, 10 minutos, no sé cuánto habrá sido. No tengo noción así, digamos, de tiempo. O sea, del resto no me acuerdo para nada. Yo aparecí en la camioneta y bueno, miré la hora cuando llegué de vuelta a mi casa. En cuanto a la segunda pregunta, sí, al tomar conocimiento a la policía, el propio jefe de policía de la provincia se trasladó a Winifreda y hicieron investigaciones en el mismo campo. Una de las cosas que ocurrió, al dueño del campo se quemó el televisor, no le sirvió para nada, más porque prácticamente era un televisor a batería de 12 volts y el transformador se derritió como si hubiera estado colocado en 220 y cortaron los cables telegráficos sobre la tranquera. Están las muestras, inclusive hay una información del jefe del correo que dio la orden de arreglarlo, estaban carbonizados los cables. Y eso fue lo que tomó nota el jefe de policía, que fue a visitar al dueño del campo y bueno, pero lo que ellos me dijeron, o sea, la policía me dijo de que para ellos el caso estaba terminado, simplemente ellos investigaban a ver si no había alguna maniobra detrás de esto, comprobando que no era así, el caso para ellos estaba terminado y no dieron ninguna información más. Para Julio y para Juan. Si me permite, le voy a contestar yo. No, ahí no actuó ningún organismo oficial. Nosotros nos enteramos alrededor del mes del suceso, entonces iniciamos una serie de entrevistas con el testigo. Dura, primero para armar un poco, recomponer el suceso así, en su forma global, lleva alrededor de 6 meses. El testigo hace relatos fragmentarios sin una secuencia, digamos, cronológica en el tiempo.
quedó circunscrito a la investigación así a nivel privado. Se comparte, digamos, este caso, una visita a la Argentina de Animales que, digamos, es traído por Fabio Serpa, donde entrevista al testigo, a la familia, van al lugar del suceso. Nosotros más o menos lo ponemos, digamos, en el antecedente de todo la metodología de investigación. Después hace un año aproximadamente, Roberto Valls también entrevista al testigo. Así que queda circunscrito a nivel de investigador privado, sin contacto con autoridades oficiales. Para Juan y para Julio, antes del contacto en sí, ¿se sintieron incitados? ¿Sintieron alguna cosa particular? Y la segunda pregunta, ¿en algún momento se vieron privados de libre albedrío? ¿Se encontraron, digamos, libres como para actuar o se sentían que algo los estaba dominando o que no podían moverse libremente? Bueno, yo en ningún momento hasta llegar a la tranquera no había tenido ninguna sensación, digamos así, simplemente al día siguiente me enteré que en el campo de este señor, cuando yo salí, llegaron los animales, los caballos, digamos, muy alborotados, llegaron al corral y les fue imposible sacarlos del mismo. Entonces él realmente había pensado que se habían asustado de la camioneta donde yo viajaba, pero dice que fue imposible sacarlo del campo. ¿Cómo eran los...? No, yo movimiento, o sea, no estaba libre de movimiento porque en un determinado momento me quise, digamos, incorporar y también chocaba sobre algo que yo no veía, no sé, como si fuera un cristal o algo así. Bueno, yo sí, porque cuando me quisieron encerrar ahí, yo salté y andaba libre. Y después, aparte de eso, que si los animales se asustaban y eso, se asustaban. Las costillas, las vacas que había ahí, todos estaban en el rincón y después te los iba buscando, todavía se estaban. Te quiero complementar un poco lo que dijo Fischer, que era el dueño del campo. Nos dijo Fischer que alrededor de las 19:30, que más o menos cuando Julio llega a la tranquera, los caballos se vinieron como tromba para el lado del corral y luego salieron para el lado del campo, pero asustados. Esto sucedía cuando Julio se encontraba a 400 metros del casco de la estancia, de donde Fischer veía venir los caballos. Sobre el televisor, como otros pertenecientes a vecinos no tan oficiales como Fischer, nos dijo que no hacía ni 15 días que lo teníamos, pero dejó de funcionar a eso de las 19. Y el aparato no anduvo más y estaban esperando todavía el análisis del service que lo viniera a verificar al televisor de los Fischer. Y después Fischer también se enojó con los periodistas, con algunos periodistas que fueron, y las cosas que dijeron, porque dijeron que había visto él, Fischer, a dos tipos y que le gritaba a Julio, le advertía sobre la presencia de dos tipos raros. Pero me pueden decir, decía Fischer, ¿de dónde miércoles sacaron esa brutalidad? Eso es un aporte a lo que decía Julio, ¿no? Sí, dos preguntas, una para Julio y Juan y otra de Steven, dentro de la nave o la habitación, como dice Julio, que se encuentran, por ejemplo, en el caso de Julio, ante cuando están recostados, ante una especie de cristal que le impide tocar las entidades. Cuando usted quiere tocar o que quiere incorporar, se lo impide. Ahora bien, ese cristal, ¿le impide a las entidades tocarlo a usted? No, en ningún momento. En ningún momento ellos, inclusive, el que estaba a mi derecha tenía una de las manos sobre el hombro y yo, le digo, no sentía la presión de la mano sobre el hombro. No sentía la mano, era como si no... Claro, yo veía, mirando por sobre el hombro, que
Y la mano estaba apoyada, pero yo no sentía ninguna presión. Y con respecto a vos, Juan, ese vidrio que se separaba del ser bajito, ¿te impedía el ser bajito traspasarlo, digamos? Él pasaba. A vos era imposible. Yo todavía hice 2 metros, 1 metro o menos así, y me fui ahí y me estrellé porque yo pensaba que era como una puerta, como era todo luminoso adentro. Y otra pregunta, esta para vos, Juan. Cuando ese ser se quita el guante para dártelo, te quiero que me describa lo más exacto posible, lo que más recuerdes, cómo era su mano. Bueno, tenía 5 dedos, igual a la de nosotros, pero el dedo largo que tenemos nosotros era más corto que él. Y el color, no, el dedo largo. Y las uñas y los dedos todos puntudos, sin uñas, no tenía, era toda una cosa, terminaban, y era media verdecita la piel. Porque después que se sacó el guante, ahí se ve bien que era verdecita. Una pregunta que se puede hacer. Para Julio, ¿existe en el informe Plasner una especie de identikit? Yo le pedí a Roberto, en base a lo que vos hiciste, la descripción que hacían los seres, le pedí a Roberto que fuera a buscar una cerámica que nos trajo hoy Virgilio sobre unos seres. ¿Puede ser parecido los seres a este que responde a otra característica? La nariz y la boca sí, lo que no son idénticos son los ojos, que sobresalían para afuera, ya sobresalían, digamos, esto, y en el centro tenían como si fuera un párpado y otro color de sangre. Perdón. Yo quería hacer una pregunta. Tanto a los dos testigos como a los investigadores del caso. En el caso de Juan, él explicaba que la entidad, el cráneo, era pesado, inclusive el guante empezó trabajo tomando. Y que dice que cuando caminaba dejaba huellas en la hierba o en el panto. Esa es una pregunta que va para él o para los investigadores. Tomaron copia, hicieron copia de eso de las huellas, las midieron. Los investigadores tienen que también sacar al paso eso. Y la otra pregunta, en el otro caso, hubo un protocolo de un coche, tengo entendido que lo soltaron. Investigaron, trataron de ver si había raspadura en la pintura, algo físico del coche, algo distinto. Los investigadores, que se supone que sean los que tengan más conciencia del caso, por favor. Bueno, donde se produce el asentamiento, en una zona de bañado, donde había un lugar de tierra firme, una zona de pastoreo. Era una época de bastante lluvia. Nosotros fuimos al lugar de suceso alrededor de los 30 días. Es una laguna de que por ahí desborda, digamos, el límite natural habitual de la orilla, así que en ese lapso se había cubierto de agua y se había vuelto a retirar. Ahora el padre relata que cuando hace una inspección en el lugar, nota el pasto con acetón, sabría decir que la forma de la nave correspondería al tipo Adán, con las 3 lemniferas en la parte inferior. Una característica así muy similar. Esas 3 lemniferas habían dejado la huella. Eso nos atestigua el padre. Nosotros cuando fuimos realmente no fue muy digamos, evidente las marcas. Incluso que dio un poco de trabajo de ubicar exactamente el lugar. Así que la huella del ser no la pudimos observar. Bueno, sí, le quería contestar a Virgilio sobre la cuestión de la investigación que hicimos nosotros, que tiene relación. Nosotros llegamos, el caso fue un martes, nosotros llegamos el sábado, ahí a Winifred, y nosotros fuimos a tratar de ver todas las informaciones y nos dijeron acerca de unos cables que pasaban por encima de la tranquera para ver si estaban quemados.
porque nos habían dicho justamente eso, diferentes testimonios. Nosotros vimos que estaban arreglados, bien arreglados. Después, Roberto, vos me corregirás, nosotros vimos el lugar, estuvimos con los empleados de Incotel que confirmaron la ruptura de los cables, es decir, la empresa de comunicaciones y telégrafos, ¿no? Y la reparación de los mismos. Y después, sobre la huella, en el lugar donde aparece la camioneta Fiat de Julio, nosotros hicimos ir, nos dijeron que la lluvia había borrado todas las huellas, todo eso. ¿Algo más, Roberto? Y después todos los testimonios que son colindantes con el fenómeno, como el cabo de policía que fue el Carlos Ovidio Ponce, que dijo que se cortó la línea telegráfica entre Huiniquera y Santa Rosa. Santa Rosa es la capital de la provincia de Salta, donde tuvo suceso. ¿Qué dije, no? De Salta, bueno, de la Pampa, lugar, todo esto. Después se habló de una explosión. Recogimos entre los pobladores de Winifreda y sacamos los testimonios fundamentalmente de la gente del pueblo que nos dijeron maravillas de ese hombre que tenemos aquí. Fundamentalmente también la doctora Priotti, hablamos, que fue una psicóloga que analizó el caso, y sacamos muchos elementos, testimonios sobre la personalidad de Julio y sobre algunas cosas que son por allí contradictorias, como lo del televisor, que sí lo compramos, que el televisor mandaba y que Pille estaba desesperado, pero que era un televisor nuevo, que por allí un poco es contradictorio con lo que por ahí decían los informes periodísticos, ¿no? Esto, seguro que sí. Había un vecino también que había tenido algunos problemas, pero que no lo pudimos contactar porque no era muy amigo. No era muy amigable. ¿Qué pasó con la fábrica? Aparentemente fue reparado, eso es lo que dijeron. Bueno, Juan, esta pregunta es para vos. Yo recién escuché decir que vos dijiste que no te gustaría volver a vivir esta experiencia, pero vos también, yo te escuché hace 2 años, contaste que gracias a los extraterrestres te salvaste del servicio militar, así que tuvo un lado positivo la experiencia. ¿Te podés explicar mejor cómo fue? ¿Te salvaste? Sí, bueno, eso es, no sé, porque le conté la historia y pasó. Sí, agarró y yo, viste, cuando al servicio militar, viste, bueno, pasó por la fila y me dice, ¿y eso de qué te salió? No, dice, esto le digo yo, me pasó un caso así, ¿qué? Me agarraron los soldaditos esos y mirá. Bueno, pasaron a los mayores allá y ya de ahí dice, bueno, esto me sale siempre, sí, le digo, siempre queda la herida abierta y me sale así, cancha, vio así en todo el cuerpo. Y dice, bueno. Me quise discúlpeme, ¿algo que decir, capitán? Ahí está. Yo quería preguntar si después de lo que le sucedió a los dos, trataron de olvidar lo que le pasó, o si se interesaron por otros casos similares y trataron de profundizar en el tema. No, yo en el caso mío te contesto de que yo anteriormente a esto no me interesaba para nada. Se había sentido comentarios, pero no me interesaba. Y en estos momentos sí, digamos, me interesa, he leído algunos libros, inclusive me gusta, digamos, hablar así con gente, por esa razón estoy acá en este momento. Y bueno, estoy interesado en el tema. Bueno, yo tenía 11 años cuando me pasó eso, yo no sabía qué era, yo pensaba que era, como te dije, que era una casilla, me fui, y no sabía lo que era, y siempre lo quise olvidar y lo tengo en mi mente ahí y no me lo puedo borrar. ¿Cuántos años tenés, abuelo? 21. 21. ¿Qué hablaste?
nunca hablaste con ellos. Sí, traté de hablar, te digo así, de palabra ahí cuando estuve. Y ellos me hablaban, pero no le entendía lo que me decían. Yo una cosa... La Julio. Ya voy. La señora y Gómez Kenny. Julio, cuando empezó Julio Lago, después de la luz que lo enseguida, usted se encuentra en el sillón y toma conciencia de que hay personas a su lado, se mira el brazo, que le están haciendo esa inspección o esa... El resto de su cuerpo, usted se mira, usted está vestido, está desnudo, está semivestido, ¿le da la impresión de que le han besado el cuerpo? No, yo, o sea, cuando estaba en la camioneta, tenía una campera y un suéter puesto, y luego en ese momento estaba en manga de camisa. Inclusive no tenía el reloj pulsera, en ese momento no lo tenía colocado, cosa que después aparecía otra vez normalmente vestido, con el reloj y todo. Con prolijo. No, perdón. Gómez Kenny y después usted. Sí, para Julio, quiero preguntarle, usted dijo algo como que en ese momento cuando estaba en la camilla sentía una tranquilidad en general, digamos. ¿Se puede interpretar eso como un silencio? Es decir, ¿se puede interpretar así esa palabra como un silencio, como cuando uno está en algún lugar donde no se siente ningún ruido absoluto? Exacto, un silencio total, digamos, un silencio pero... Bueno, la pregunta venía ahora, como una de las causas posibles, no digo que sea, una de las causas posibles en estos casos, es que alguna fuerza externa, vamos a decir, paralice todas las partículas, que son las que producen el sonido. Entonces la pregunta es, ¿notó alguna anormalidad en la respiración? Al respirar ese aire, ¿notó alguna anormalidad a la forma normal de respirar? No, yo me sentía perfectamente, no tenía ninguna dificultad. ¿Alguna rareza en el aire? Tampoco, para nada. Perfectamente, sin ninguna dificultad, lo respiraba normalmente. El único problema era que no me podía mover porque chocaba sobre algo como si fuera de vidrio. Dos pequeñas preguntas. ¿Ustedes se acuerdan lo que hicieron ustedes? Si preguntaron, si comentaron, ¿qué expresiones tuvieron ustedes? ¿Qué palabras tuvieron ustedes? Bueno, yo lo que me acuerdo es, al verme en esa habitación, lo que yo quería preguntar es qué iban a hacer conmigo, quiénes eran y qué iban a hacer conmigo. Es decir, yo quise, digamos, hablar, pero no emitía ningún sonido. Aparte, eso es lo que yo realmente, digamos, no sé si lo pensé o lo dije, pero eso me acuerdo perfectamente. No pudo hablar, posiblemente no pudo hablar. No, pero yo sé que esa pregunta le hice no sé en qué forma, porque, no emitía ningún sonido. Y automáticamente tuve esa respuesta, digamos así, de ellos en forma telepática. Juan, Bueno, hablaste con él, preguntaste algo, dijiste algo. sí, agarré y lo vi que estaba arriba para subir, ¿vio? Agarró y le digo, veo que como que siempre llamó, ¿vio? Y me subo para arriba y ahí nomás, y después le digo, alcanzando el rebenque, ¿vio? Escuela y en el suelo, eso es todo lo que le dije. Eso fue lo que hablaron, Todo lo que hablaste. a él, sí, todo lo que le dije. Tenía siempre el caño colocado. Sí. ¿Y contra qué se agarraba el caño? Iba para arriba, no, así nomás, suelto, pero suelto. un caño como de goma, digo, un caño así que no... Agarrado a la boca. ¿Y se acuerdan qué temperatura habría, si hacía frío o hacía calor, o cómo estaba dentro del aparato? Para mí estaba normal. Normal. No, la temperatura evidentemente era más elevada dentro de esa habitación, porque yo estaba en manga de camisa y no sentía nada, cosa que después afuera de la camioneta tenía colocada la campera y hacía frío. O sea que la temperatura de la habitación era mayor que la ambiental.
Bueno, yo al señor y al muchacho le quiero preguntar si bueno, el muchacho dijo que tenía un tubo. Ese tubo salía a algún lado que daba, digamos, en el, digamos, iba a un tanque, por ejemplo. A la nave iba, y el chiquito le daba como oxígeno de oxígeno. Exacto. Y al señor de igual, digamos, ¿tenían algún tipo de aparato para respirar? No, ellos se movían dentro de la nave, se movían normalmente sin ningún tipo de aparato. Una más, y a los investigadores, porque ellos lógicamente lo hicieron con más paciencia en el lugar del hecho, si vieron como hipótesis que no sean de la cadena del carbón. Sí, no sé si te referís a la química del carbono, del silicio. Claro, de la cadena. Si no tuvieron comunicación, no, simplemente quizás tienen algún detalle por eso. el ser más alto, evidentemente, es una entidad biológica. El ser más chico, presumiblemente, era un robot, un androide o algo por el estilo. Bueno, yo lo que veo... Perdón, quería contestarle también la pregunta que estaba dirigida. Nosotros, dentro del grupo, cuando investigamos, por supuesto que no arribamos a ningún tipo de conclusión, y porque nosotros pretendíamos seguir la investigación, porque eso es lo que se debe hacer. Y cuando terminamos la entrevista y la elaboración del informe, nosotros pensamos que había sido, por un lado, una experiencia real porque era una realidad de él. Y a partir de eso, nosotros pensamos que la naturaleza de los seres, por allí aparentemente parecía física, pero es una apariencia y una suposición. Y eso es lo que te puedo decir. No, yo se lo preguntaba porque, digo, si existe la posibilidad, quizás siguieron indagando, ¿no? Quizás hay detalles puntuales que a nosotros se nos escapan y ustedes los... No, por ahí hay otros detalles, pero tienen que ver con el suceso, con el asunto de las luces. Correcto. Pero más que nada, eso no te lo podría asegurar. Creo que no sé si hay algún caso en que alguien te pueda asegurar la procedencia del supuesto ser que se ve, ¿no? Gracias. Yo quisiera agregar un detalle, probablemente. Esa semana ocurrieron 3 sucesos. Los días antes del suceso de Oscar, un testigo, en fin, de mucha credibilidad, observa 7 naves posadas por 2 seres que incursionan alrededor de una de ellas. Cuando pasa frente con el automóvil, una de las mismas se eleva, se pone a la par y le paraliza el motor. El campo donde estaban posadas las 7 naves está absolutamente a menos de 1000 metros del campo donde ocurre el suceso que protagoniza Juan. Después, 2 días después, una nave de las mismas características paraliza, quita todo el fluido de corriente de un puerto donde es constatado por varios testigos, un testigo que lo observa a menos de 100 metros, donde nosotros investigamos en la planta transformadora y donde se quedan los registros del alto consumo de energía que produjo el apagón, o sea, lo automático se desconectan el fluido. O sea que son 3 casos ocurridos en una semana donde no se tiene conocimiento, primero que no se da publicidad, sentidos entre sí. Y responde exactamente a la misma tipología de la nave. Y el otro es que está teorizada alrededor de una de las mismas. En el primer caso donde están asentados. Bien, son datos de que complementan. Bueno, ahí evidentemente habría por hacer más preguntas. El problema es que son las 20:15 y tenemos la escena de agasajo, la gente tiene que ir a cambiarse. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a fijar 10 minutos más de debate
pero después cortamos, porque lamentablemente el tiempo no nos permite seguir en este... La cena es a las 22 horas. Bueno, yo lo que quería decir, referente a los dos casos, si bien no son iguales, tienen una gran similitud en el proceder de los animales, el desborde de los animales. Esto da a conocer que los animales tienen un audio mucho más sensitivo que las personas. Silencio, por favor. Más desarrollados. Por eso ellos posiblemente capten antes que nosotros esos encuentros. Referente a la lastimadura que tuvo el animal que después falleció, puede ser que al pegar contra la nave haya sufrido su lastimadura contacto radiactivo, por lo cual eso fue después incurable y el animal sufrió su propia muerte. Nada. Nicolás. Yo quería hacer una pregunta. Cuando cayó el guante, debajo del guante, ¿qué es lo que tenía? ¿La mano? ¿Qué es lo que viste cuando se le cayó el guante al grandote? Al grandote, la piel. ¿Piel? Sí, la mano. Mano, una mano común como la mía. No, el dedo largo era más corto y la piel era gruesita. Ahora una pregunta, Romero. El chico ¿alguna vez fue examinado por un médico por el asunto de la herida, las manchas que tenía? ¿Lo examinaron, le sacaron radiografía, que era tan importante? Bueno, nosotros en la investigación que hicimos al respecto en esa época, su padre se llevó, ¿no es cierto?, al médico, porque estaba intrigado porque no sanaba esa lesión. Arriba del micrófono. Y a pesar del tiempo que transcurrió, porque se pusiste una serie de remedios, ¿no es cierto? Bueno, y No sanaba. no sanaba. Así que por lo tanto, no sé, inclusive actualmente se le En la actualidad se duele, se pica. Sí, hay veces que yo tengo la herida ahí y por ahí pica y se hincha, pero no se abre más la herida. ¿Alguna vez te duelen los huesos o tenés dolores en el cuerpo, en la columna vertebral o algo por el estilo? ¿No? El sueño que vos decís que te falta, antes dormías normal, ahora dormís poco. Sí, no, y después que nosotros ahí, lo único que toma ahí así para enfermarse, sí, el único que toma pastillas es mi mamá, y después todos somos sanos. Yo nunca tomé pastillas, un señor, ni nada. Mejor, gracias a Dios. Nada más. Pasá, por favor, aquí al lado tuyo. Rapidito y concreto, por favor. Sí, yo quiero preguntarles a los dos si sintieron algún olor en particular cuando estaban en la nave y cuando estaban con las personas. No, yo en ningún momento, o sea, no sentía ningún olor, inclusive ruidos, nada, en ningún momento. ¿Tampoco vieron ningún símbolo? Escúchame, después no te volvería, si podemos mostrar la herida. Bueno. Bueno, vamos a hacer dos preguntas más. Bueno, a mí me gustaría saber si, para vos, Juan, y para ustedes, si alguna vez, después de que tuvieron experiencias tus familiares, tu mamá, tu abuela, algún pariente tuyo, vio alguna luz, un ovni, y lo mismo para ustedes, Julio, si vieron algo de tus parientes. Bueno, acá en la zona, digamos, después del caso aparecieron, digamos, muchos casos en que la gente había estado así, inclusive algunos casos muy claros, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no se animaban a contarlo, y bueno, después más o menos ya se fueron animando, y hay gente que realmente se le puede creer. Entonces, y sí, ha habido
En la zona aquella se ven así periódicamente, hay gente que lo ha visto, ha vuelto a ver la nave, pero no en ningún momento ha sido contacto. Bueno, yo la única que veo es mi hermana, la que me salvó de mi papá, que dice, no, lo andaba corriendo un aparato, que ella no alcanzaba a distinguir bien, pero era un zumbido nomás, todo lo que se sentía, no era ruido de motor, nada. Y las luces, mandaba luces azules, se decía, dejaba cielo, una luz que... Bueno, yo quería hacer una preguntita al chico, que vos habías dicho al principio que tenían sobre tu caballo 3 luces, y después luego tuviste contacto con una posible nave. Quería saber con la otra luego qué había pasado. Bueno, la otra, Silencio, por favor. la que estaba en el suelo, esa que yo estuve ahí, bueno, esa remontó y no la vi de más, pero que las otras 3 me corrían y el aparatito ese me seguían hasta que me metí bajo el monte y esa fue que vio mi hermana, que dijo que sí que me corrían los aparatos. Bueno, chiquito sería medio metro y una altura, vio, una velocidad y una luz tenía roja así que pasaba por lo mío que... Veía, ¿verdad? No, era como tipo otro ovni, pero chiquito. Bueno, el tiempo ha concluido, pero creo que nos cabe una reflexión a todos. Esto que ha sido una experiencia inédita para los congresos de la FAES, creo que nos ha enriquecido sobremanera. Comparten esta opinión. Tal vez podríamos, es la primera vez que lo hacemos con un panel de testigos, ¿no es cierto? Para que dentro del respeto que se debe tener hacia el individuo en sí, podamos hablar en un clima tan familiar como se ha dado acá. Y cuesta. Por supuesto, agradecerles tanto a don Carlos como a Julio la gentileza de venir hasta la ciudad de Rosario para poder satisfacer los requerimientos de ustedes. Yo les sugeriría que, así como estamos pidiendo que den su evaluación de trabajo, agreguen algunas pequeñas líneas en el último día, aquello que les haya resultado significativamente importante para el nivel de este congreso. Nuevamente, gracias. Cuando fui a servicio militar, me salvé porque tenía una impresión así, una cancha, vio ahí. ¿Y con qué querés que te apretó? ¿Con el dedo? ¿Con toda la mano? No sale, no sale. Cada 20 días, 30, así se hincha y por ahí se abre, ¿vio? Si lo rasco, se gasta, se abre, y hace una infección rara. ¿No tenías ropa? ¿Tenías camisa? Sí, sí, y me dio pomada y qué sé yo, estaba en repetí 3 veces sexto, seguí y después no, y después la escuela estudiaba la lectura, como en la escuela. Sí, leo, pero no me queda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo de Misterios No Resueltos. Hoy, como todas las semanas, con un tema muy controvertido y muy cuestionado. Una historia que seguramente sorprenderá a muchos incrédulos y que puede causar espanto y horror. Una leyenda que ha sido llevada al cine en cientos de versiones, pero que tal vez muy pocos conozcan. La verdadera historia de Vlad Dracula. Nos vamos a remitir a la Edad Media
y vamos a tratar de llegar al fondo de esta misteriosa leyenda de vampiros que aún hoy acosa Transilvania. ¿Cuánto de verdad hay en esta historia? ¿Existen los vampiros? ¿Existió Drácula? Para esclarecer estos interrogantes y muchos más, los dejo en compañía de nuestro anfitrión de hoy, el señor Vincent Price. Juntos trataremos de develar este misterio aún no resuelto. Por favor, sepan disculpar este estilo teatral. Sencillamente, no puedo resistir la emoción que provoca un buen susto. Francamente, queridos amigos, esta atmósfera intimidante, por sorprendente que esto resulte, es solo un pálido reflejo a la luz de la historia que estoy por contarles. Han preguntado acerca de la verdadera historia de Drácula, el monstruo más temido, cuya alma sin descanso ha obsesionado a varias generaciones. Sin embargo, debo advertirles algo. La verdadera historia de Drácula, el empalador, el gran príncipe de la muerte, no es un cuento de hadas. Al igual que las misteriosas puertas cerradas que se encuentran al final de largas escaleras oscuras en las clásicas películas de terror, la leyenda de Drácula se erige frente a nosotros, desafiándonos a investigar. Yo, al igual que ustedes, siempre he estado fascinado por la historia de Drácula. La curiosidad que los trae esta noche hasta aquí me lleva a plantear las mismas preguntas. ¿Por qué la leyenda de Drácula ha atrapado tantas generaciones? ¿Será que su tiempo es superior al de los mortales? ¿O será por su poder hipnótico sobre las víctimas? ¿Por la elegancia de este gentleman asesino? ¿O por el placer escalofriante de sentir miedo? Bueno, tal vez la combinación de todos estos elementos hayan hecho que Drácula sea la figura más popular en toda la historia del terror, inspirando a cientos de escritores y productores cinematográficos. Pero les recomiendo que esta noche se acerquen a la leyenda con más respeto del que lo harían tratándose de un personaje común de ficción, ya que hay más verdad que ficción en la historia de Vlad Drácula. Pese al halo de leyenda que lo circunda, les aseguro que Vlad Drácula vivió hace más de 400 años en las montañas de Transilvania, un país completamente real situado en el corazón de Europa. En realidad, en esta zona, el verdadero Drácula, llamado Vlad Drácula, se convirtió en la leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Una placa anuncia: en esta casa nació Vlad Drácula. Y ahora la verdad, amigos. Vengan conmigo al siglo XV a Transilvania. Eran tiempos agitados para Transilvania y para la región vecina de Valaquia, gobernada por Dracul, padre de Drácula. Toda la zona estaba bañada por la sangre derramada durante las guerras sagradas librada contra los islámicos, enemigos mortales de Vlad y de su gente. Según algunas versiones, Vlad fue apoyado activamente en la lucha contra los turcos. Cuando su padre fue asesinado en su propio país, Vlad tenía solo 20 años y escapó, uniéndose a las tropas que llevaban adelante una cruzada contra sus enemigos. En pocos años, llevó a cabo varias misiones exitosamente, por lo cual fue recompensado con el mismo título que detentara su padre, Príncipe de Valaquia. Así comenzó una escalada de poder sin parangón en la historia de la región. Vlad se abocó en primer término a afirmar su poder
dentro de su propio territorio. Lanzó una serie de proclamas con un mensaje por demás claro: sometimiento o muerte. La inocencia era una cuestión sobre la cual decidía solamente un hombre, Vlad Drácula. En un solo día, unos 500 nobles fueron empalados en las colinas que rodeaban la ciudad. Pocos fueron los que se atrevieron a ofrecer resistencia otra vez. A partir de entonces, Drácula fue conocido como Vlad el Empalador. En muy poco tiempo, Drácula se convirtió en el líder indiscutido de su gente. Seguro en su propia región, Drácula dotó a Transilvania de un sólido ejército de 20.000 hombres. Se enviaron mensajes de advertencia por toda la región. Vlad se acerca. Vlad el Empalador ataca. Nadie sabía en dónde o cuándo iba a atacar, pero el mito que evocaban sus antorchas lo precedían a su paso. En una carta de la época quedaron documentadas sus atrocidades. A algunos los mataba destrozándolos bajo las ruedas de los carromatos. Otros eran despellejados vivos, clavados sobre estacas que les atravesaban distintas partes del cuerpo, quedando las puntas al descubierto. Los habitantes de Transilvania buscaban refugio detrás de las paredes de los monasterios, pero nada parecía ponerlos a salvo de Vlad Drácula y su sed de sangre. Desarrollaron escenas como esta. Vlad almorzando con su gente, sentados alrededor de la mesa, entre los cuerpos empalados de sus incontables víctimas. Hacia fines de 1461, Drácula, al mando de sus hombres, decidió enfrentar a sus antiguos enemigos, los turcos. En una serie de ataques sorpresivos desarrolladas en oleadas, sembrando el pánico entre las filas turcas, Vlad cosechó victoria tras victoria. En muy poco tiempo, Vlad había logrado lo imposible, dejando una saga de poblaciones turcas bañadas en sangre. Tras ellos, Vlad y sus tropas llegaron al Mar Negro. Este triunfo simbólicamente muy significativo. Aquellos que eligen recordar solamente estas victorias siguen considerando a Drácula un héroe. Sin embargo, el éxito de Vlad Drácula duró poco. Los turcos encararon muy seriamente el conflicto y enviaron 200.000 hombres armados a Transilvania.
De esta manera, obligaron a la gente de Vlad a replegarse hacia Valaquia. Vlad no tuvo otra alternativa que retornar a su castillo, pero no fue solo. El sultán envió una batería de tropas detrás suyo y su majestuoso castillo fue destruido. Pese a ello, Drácula pudo escapar por un pasadizo secreto con algunos allegados, huyendo a Hungría. Finalmente, pocos años después fue asesinado por los turcos en la región de Snogov. El sultán ordenó que se le enviara la cabeza del conde como prueba de su muerte. Su cuerpo descabezado fue enterrado en el monasterio de Snogov. Hay quienes dicen que sigue vivo. Sinceramente lamento el trato que se le ha dado a tamaña figura de la historia a lo largo de los siglos en los países occidentales. Debe ser terrible verse reducido a una serie de caricaturas o a una figura de cera, anfitriona de baratas cámaras de terror en parques de diversiones. Su nombre ha sido asociado hasta con copos de dulce para el desayuno. Esto es un insulto para Vlad el Empalador, héroe de su gente, y la imagen misma del terror para sus enemigos. La verdadera historia de Drácula tiene un espacio en el Museo Británico. Esto en sí es un tributo a este político, guerrero, gobernante y líder, y nada podrá denostarlo. Por supuesto que todo gobernante se ha visto tentado a cometer excesos, y cada uno tiene sus gustos peculiares, se trate de caramelos, maníes o sangre. 400 años después de su muerte, Drácula encontró una nueva vida. A Bram Stoker, novelista irlandés. Fue el primero en introducir la leyenda de Drácula a la literatura inglesa. La investigación que desarrolló en torno a